Shalom Ubrajot, en este Shabbat. Comenzamos esta semana con la porción Vaikra. Vaikra, en realidad, tenemos una serie de temas que tienen que ver principalmente con esta porción y también con el libro. El tema central de la porción y de gran parte del libro de Vaikra, conocido como Levítico, son los sacrificios que eran ofrecidos en el Beit Hamikdash, es decir, en el tabernáculo, que la Torá lo denomina Korbanot. Como sabemos, Elohim le ordenó a Moshe que transmita al pueblo de Israel toda la Torá, todos los mandamientos, estatutos y testimonios concernientes a todo lo que eran los Korbanot, llamados así los Korban o los entregas, sacrificios. Pero antes que nada tenemos que entender por qué el Altísimo nos pide estas ofrendas y cuál es el mensaje que está contenido en ellas. La Torá nos enseña que la persona que cometía alguna transgresión a la Torá debía llevar un Korban al Mizbeah, al altar del Beit Hamikdash, al tabernáculo, y que mediante ese animal que se llevaba como ofrenda, Elohim lo recibía, veía su corazón y veía el arrepentimiento y por lo tanto le perdonaba el pecado cometido. Por eso al analizar este punto nos damos cuenta de que todo el tema de los Korbanot es muy complejo, ya que es muy difícil entender lógicamente que la persona que hizo algo tan grave como transgredir la voluntad del Creador pudiese solucionar el problema simplemente trayendo un sacrificio al Beit Hamikdash. Además, ¿con qué intención llevaba la persona aquel Korbanot? ¿Era eso un regalo? ¿El Altísimo necesita ese sacrificio? Y por último, nosotros sabemos que una de las bases fundamentales de la emuná, de la confianza del Am de Israel, del pueblo de Israel, es que el Creador no tiene cuerpo ni forma física alguna. Entonces, ¿por qué ofrecer un animal cuando Elohim no es material? Entonces, estas preguntas han sido formuladas principalmente y dice que uno de los motivos por los cuales la Torá nos exige traer un Korban por la transgresión a Torá cometido es para que la persona se ponga en primer lugar en la situación de lo que significa un ser inocente, el cual tiene que pagar por aquella transgresión que ha hecho. Y esto nos trae consigo principalmente una serie de también de análisis que podemos ir haciendo. La primera cosa que nos habla, y sobre todo, ¿en qué consiste todo esto? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Ahora, esto es importante, la palabra Korban, que en realidad puede significar un sacrificio, una inmolación, una ofrenda, una oblación. Y viene una palabra que es karab, que significa acercarse, presentarse o estar cerca. Y de esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Yahweh y presentarse delante de Él. Y no hay manera de poder acercarse al Altísimo sin sacrificio. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia. Tal como está escrito en Éxodo 23:15, también Éxodo 34:20 y Deuteronomio 16:6. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Así que la ofrenda de ascensión es voluntaria y podía ser y puede ser ofrecida por cualquier hombre, mujer, Israel o gentil. Ahora, si una ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto,
lo traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Yahweh. Tanto las ofrendas de ascensión como las de oblación, llamémoslas ofrendas de cereales, son llamados korbanot. Recordemos la palabra korban, que significa acercarse, y sirve para acercarse al Altísimo Yahweh. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita. Ahora, la palabra que ha sido traducido como holocausto u ofrenda de ascensión se llama olá. Y la raíz de esta palabra olá es el concepto de seguir, subir, ascender, escalar o remontarse o levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse o engrandecerse, o aumentar y dirigirse. Por lo tanto, la palabra olá y la palabra holocausto pueden tomar muchas formas. También, cuando uno sube a leer Torá en la sinagoga o en algún lugar, se llama que nosotros estamos haciendo un olé. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que hace subir hacia los cielos y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de olá, de ascensión, es para quienes tenían la capacidad económica, y el sacrificio de minjá, la oblación, era para los pobres. Ahora vamos a ver algo que pasó en Génesis 4, 3, 5, que recordemos. Dice que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda de minjá, del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Yahweh miró con agrado a Abel y su ofrenda de minjá, pero a Caín y a su ofrenda de minjá no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En estos textos aparece la palabra minjá, que también significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio y hasta oblación. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda de sacrificio. Ahora, ¿cuál era la diferencia que se hacía y la diferencia que la Escritura da a esto de la olá, la ascensión y la minjá? La olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que se mencionan en la Torá. Tal como hemos dicho, un ejemplo es Caín y Abel, que ofrecieron estos corbán. La palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20, donde está escrito: y edificó Noaj un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Ahora, lo más destacado de la olá es que quema todo el animal, y hay 3 clases de olá presentadas, y una es del ganado mayor, del rebaño y de las aves. Y el valor de esta olá o de este corbán o este sacrificio va de lo más caro a lo más barato. Luego Yahweh sigue dando la oportunidad para que los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma, ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar las ofrendas en este caso en el tabernáculo, por medio de los cuales podemos acercarnos a Yahweh. El rico da más y el pobre da menos, pero Yahweh mira el corazón y sabe cuánto una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito en Lucas 21:1-4. Y dice: levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella,
de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Así que una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Yahweh, porque Él ama al dador alegre. Y lo dice principalmente en 2 Corintios 9:7. También nos habla del macho sin defecto. La ofrenda de Olá tiene que ser un macho sin defecto, y esto nos habla del Mashiach, que fue un varón sin pecado, tal como está escrito en 1 de Pedro 1:18-19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. ¿Y dónde se tenía que entregar? A la entrada de la tienda de cita. Los sacrificios se hacen delante de la entrada del santuario, y esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante de Yahweh. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario y nunca detrás. Por lo tanto, quedan descartados tanto aquellos que han puesto unos lugares que se llama la iglesia del Santo Sepulcro, como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió el sacrificio. Siempre tuvo que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta, desde la entrada del templo hacia el altar, en la posición de la vaca roja o la sana, ubicada en el Monte de los Olivos. En esta misma línea, un poco más arriba, fue colgado Yeshua en un árbol juntamente con 2 ladrones. Posiblemente fue en la misma higuera que Yeshua había maldecido. Quizás. Eso es una presunción. Marcos 11:21, Adán tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez, y por eso es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. También es una presunción, pero tengámoslo en mente. Es muy probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida también fue el lugar donde se construyó el templo. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el Monte de los Olivos, donde murió Yeshua. En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido, en ese lugar también fue expiado. Ahora la viga horizontal en la que Yeshua fue puesto posiblemente fue hecha de cedro, según Levítico 14:4-6. Así que de este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse al Altísimo. El mismo sacrificio es como la puerta, un medio de acercamiento, por lo tanto tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según la norma de la Torá y con un corazón sincero, gozoso y puro y entregado siempre, produce agrado delante de Yahweh. Así que no todas las ofrendas, no todos los sacrificios son agradables para Él. Ahora, ¿qué hacía y qué es lo que tenía que hacer la persona para que entendamos cómo funcionaba esto? Dice que pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. Así que hay un concepto de imposición de mano que implicaba principalmente 3 cosas. Identificación. El animal representa al que impone las manos y son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. Y reemplazo. El animal muere en lugar del hombre, para hacer expiación por él. La palabra hebrea que ha sido traducido como expiación, escapar, que significa expiar o cubrir. Y esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene un ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados y cubrir las faltas. Es una sombra del Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Y todos los sacrificios son sombra del sacrificio del Mesías. Dice entonces: degollarás el novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante de Yahweh, y esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante de Yahweh. La sangre es arrojada sobre el altar, y nos cuentan que el sacerdote se ponía al pie del altar
y arrojaba sangre desde un recipiente hacia la pared del altar debajo de la mitad, hacia sus esquinas. Y esto explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, la noreste y la sureste, y así la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. Y este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Mashiach muere. Después de ser degollada la ofrenda de ascensión, y la cortará según su corte. No se ofrece todo el animal de un momento, sino poco a poco, según sus cortes. Y esto implica que hay cortes específicos propios de un animal. Estos cortes son 10. De la manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Yahweh va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. Y dice, y los hijos de los sacerdotes, Aarón, pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Según esto, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo cuando el templo de Salomón fue construido y cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Este fuego cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torá misma dice que aquí los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable tiene que ser dado con gozo, con entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en Cantar de Cantares 8:6-7. Dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable, y como el Seol, los celos su destello y destello del fuego, la llama de Yahweh. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diere todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciará. Y esto nos enseña que Yeshua murió con gozo y con un fuego de amor en su corazón. Esto también se ve en el Salmo 118:24, que el canto en el día cuando murió, en Mateo 26:30. Lo mismo pasó en la quedá o la atadura de Isaac. Tanto Abraham como Isaac estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio, en Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando están en el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por eso no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado y tenía que tener fuego. Dice que luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza, el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto es Aleph, que significa cabeza de toro. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente humana, que lo primero hay que entregar a Yahweh para ser quemada, como está escrito en Romanos 12:1-2. Dice, por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Elohim, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional de la cabeza, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Luego venía el sebo sobre la leña. El sebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay 3 tipos de grasa en el cuerpo. La energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel, la grasa colorada que produce calor en el cuerpo, y la grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. Y el sebo que cubre las entrañas con el fin de proteger los golpes y las vibraciones dañinas. El sebo que protege la entraña es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte y es para mostrar respeto hacia el Altísimo. Dice, pero las entrañas y las patas las lavarás con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión, y es ofrenda encendida de aroma agradable por Yahweh. Las entrañas y las patas son lavadas en el agua
y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable a Yahweh. No es que el Creador esté disfrutando el sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Él no es sádico, tampoco tiene necesidad de sacrificio, como está escrito en Salmo 57:13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tu sacrificio, ni por tus ofrendas de ascensión, que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mío es todo el animal del bosque y el ganado sobre mis colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Así que tenemos que entenderlo en una forma diferente, hoy día entendiendo lo que significa las instrucciones de la Torá. El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que se ha arrepentido, que entiende que no hay una forma en la cual él pueda acercarse más que haya una sustitución. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por eso está escrito que Yahweh miró con agrado a Jebel y a su ofrenda. Y en primer lugar miró al hombre y luego miró la ofrenda. La ofrenda es una expresión del corazón y del alma. Por otro lado, podemos destacar la ofrenda del Mesías Yeshua, que está simbolizando por todos los sacrificios. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, Yahweh se acuerda del sacrificio de su Hijo y, de esta manera, Él se agrada, porque el resultado de ese sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Ahora vamos a ver la aplicación personal de la ofrenda de ascensión. Hemos dicho que esta ofrenda de ascensión representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos al Altísimo. Nos damos a nosotros mismos, a Él. Nos damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino que a nosotros mismos como ofrenda de ascensión, para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos. En el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego, poco a poco, experimentar la ascensión. Empezamos por darle nuestra mente, nuestra vida, representada por la sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente, y quema todos aquellos principios, fundamentos y filosofías hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces nuestra oración será: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo entiendo, sino como tú las entiendes y según están reveladas en tu Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo de aquella protección que cubre nuestra entraña, nuestro motivo, nuestra intención y sentimiento. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón en Deuteronomio 10:16. También puede ser comparada con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona, tal como está escrito en 2 Corintios 10:3-6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de la fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim y poniendo todo el pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y este texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de ser ascendido. El sacrificio de ascensión, una entrega total en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades y los hijos de Yahweh. Y el siguiente paso de la ofrenda de ascensión
es de las entrañas y las patas que son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:26 está escrito, para apartarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Yahweh como un olor agradable. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificados por la Torá. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso del estudio de la Torá, dirigido siempre por el Ruach de Yahweh. En las Escrituras, tanto la Torá como el Espíritu son simbolizados por el agua. En la Olá todo tiene que ser quemado, y esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo. Si vas a querer ser agradable para Yahweh, todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial, pieza por pieza. Cuando te presentas a Yahweh por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida, te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de la resurrección por medio de Yeshua el Mesías. Luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. Y solo depende de la nueva vida de resurrección que hay en el Mashiach. Cuando hayas llegado a este nivel de la ofrenda de ascensión, estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti, tal como está escrito en Hechos 20:24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de Adón Yeshua, para dar testimonio solemne de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. En Mateo 10:39 está escrito, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mí, causa la hallará. Y en Lucas 22:42 está escrito, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta reflexión de Vaikra nos lleva principalmente a entender lo que es la relación entre los sacrificios. Ya no hay sacrificios de animales, ya no hay sacrificios de los cuales nosotros podamos ser sustitutos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables, entregar completamente nuestra vida al Todopoderoso a través de Yeshua, cambiar nuestra forma de pensar y hacer. Y cuando llegue un día y diga en su vida, yo vivo solamente para el Señor y no para mí. Cuando deje de estar proyectándose, buscando su propia voluntad y queriendo hacer lo que usted quiere, todavía le falta. Cuando sí esté y sienta realmente que ha ido muriendo poco a poco y va dejando las cosas antiguas y va dedicándose más al reino de los cielos, usted se va a dar cuenta que sí está haciendo un sacrificio interno, llamemos así un olá, entregándose completamente al Mesías. No tenga temor, ni piense que esto es algo que no lo han vivido otras personas, sino que sea valiente, como dice la Escritura, que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que Shabbat Shalom, y que su oración y su dedicación con gozo en este Shabbat sea de alegría y que pueda profundizar con su familia, con los cercanos y con todos de un día maravilloso, el cual lo ha separado nuestro Padre, para que nosotros podamos disfrutar como pueblo de una sola vez. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, y dice Bechen Yeshua HaMashiach. Que sea Shabbat Shalom para todos mis hermanos.